Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Nada, estaba echándole un vistazo a esto. ¿Se acuerdan de la primera reparación que hice en mi auto? Voy a intentar restaurar esa parte. Bueno, ¿y qué les parece? ¿Cómo quedó el trabajo? Si se acuerdan que yo había dicho que me quedaba por hacer, que era emprolijar esto con masilla, emprolija todo con masilla, pero como eso es para mucho más adelante, te pinté con pincel nomás para que aguante el tiempo que el auto está parado. Voy a estar haciendo eso. Voy a pelar el antióxido que había puesto para que no se me oxide. Voy a prolijar con masilla, voy a ver qué tan bien me sale, porque la idea es seguir practicando para arreglar lo que hice acá en el guardabarro delantero, porque como les dije no quedó bien y después de que yo pasé la primer mano de primer, vamos a cambiar el ángulo porque no se ve nada. Como les decía, después de que yo pasé la primer mano de primer, se notaron las ondulaciones que no quedaron muy bien. No sé si se ve algo ahí. Después, por consejo de muchos de ustedes, me di cuenta que metí la pata. Ver dónde están las imperfecciones, volver a lijar. Eso, el primer, volver a lijar, corregir. Si yo tengo que lijar otra vez esto para volver a emparejar, porque está bastante feito, no sé si lo logran ver ahí. Miren cómo quedó horrible. Esto voy a tener que arreglarlo. Después cuando uno pase la pintura y la laca, seguramente se van a notar mucho esta ondulación, entonces tengo que arreglar. Por lo menos toda esta parte acá, que es la que más se ve, voy a arreglar. Hoy es lunes de tarde, toda la mañana anduve haciendo trámites, o sea, muchas cosas que hacer. Además, como pueden ver, me corté el pelo, es otra cosa importante, que ya tenía un corte de cuarentena horrible. Así que anduve por el centro y me compré un par de cosas. Vamos a ver si utilizando elementos adecuados salen un poco mejor los trabajos. Compré el vasito para hacer las mezclas un poco más adecuadas de pintura. Esta es la masilla de terminación, pero todavía no la voy a utilizar para arreglar ahí. Primero voy a volver a lijar y volver a pasar masilla para lijar mejor. Una chapita para pasar la masilla, sí, es mucho más flexible. Yo tenía una de esta espatulita acá de plástico, que si bien quedaban bien o las primeras veces andaban, pero se empieza a arruinar el canto y ya la pasada no es tan prolija y después cuesta más en prolijar. Entonces esto ya fue. Y bueno, como muchos me criticaron, no me criticaron, me aconsejaron que use unos tacos. Yo usaba mis super taquitos de madera, y después usaba este de acá de goma. Para lijar me compré esto, que es mucho mejor para colocar la lija y todo. Gracias a que fueron muchos los que me dijeron usar taco de goma, usar taco de madera, voy a cambiar mi método de lijar y lo voy a hacer con un elemento que sea el adecuado. Eso de ahí, si bien capaz para algunas cosas sirven, para esto que es un panel bastante más grande no, entonces vamos a hacerlo bien. Voy a seguir el consejo de todos ustedes. Me compré más primer, volví a comprar uno de 2 componentes. Las primeras cosas que había pintado del auto ahí, del cuerno, todo, usé primer bicomponente. Y bueno, después cuando me ofrecieron el universal ese, quise probarlo y no me convenció mucho, prefiero este y compré uno 5100. Cuanto más grande el número, aparentemente más duro o algo así, o más espeso, no sé, bueno, con el catalizador. Compré thinner así en suelto. Esto es para utilizar para limpiar las cosas, limpiar la pistola, esas cosas, porque siempre utilizaba este thinner que es re caro, es más para disolver con la pintura. Y este que es más comuncito, más barato, voy a utilizarlo para hacer la limpieza de las cosas. Pintura en aerosol para tener siempre para una pintada, algunas cositas, un primer en aerosol y un negro. Y esto de acá le va a interesar a muchos. Me compré la laca con la que voy a pintar la carcasa de la palanca de cambios, ya que muchos me dijeron que le ponga laca. Y bueno, vamos a utilizar un barniz bicomponente, también del grado 5100, ¿sí? La más dura. Bueno, otra cosa que estuve haciendo durante la mañana fue... Tuve que comprarme acá unos rulemancitos. Tengo que hacer una restauración acá. Esto me lleva tiempo también. Y por ahí no les subo contenido sobre el 147. Entonces por ahí si les interesa, como yo reparo por ejemplo esto que
no encontré en YouTube, así que después voy a ver cómo lo voy a estar haciendo. Déjenme en los comentarios si les interesa este otro tipo de videos. Y bueno, esto también es otra cosa que voy a estar haciendo. Entonces le voy a estar dejando un video de cómo reparé mi perforador y qué problemas tenía. Entonces, voy a estar arrancando a trabajar sobre el guardador trasero. Así practico otra vez, sigo practicando con este taquito, con las lijas, a pasar la masilla, a prolijar, que me quede bien. Me queda lindo, seguimos con la tropa. ¿Sí? Voy a empezar a dedicarme a eso entonces. Muy bien, después de varias pasadas de masilla, varias lijadas, creo que quedó bastante parejo. Bueno, ya empapelé, voy a pasarle un poco de lija nomás a toda esta parte y le voy a tirar un primer con aerosol para ver si quedó prolijo y ojalá que sí. Vamos a eso. Le voy a dar con una lija 360, así suavecito nomás como para que agarre la pintura. Ahí le di apenas una manito esfumada. En la segunda mano se puede ver que acá me quedó un nivel más alto. Esto es, acá había un pedacito de chapa descubierto, evidentemente quedó más alto. Y bueno, dentro de todo, así es como quedó. Miren, la verdad que recontra bien, excepto este pedacito que quedó como medio salidito para afuera la chapa. El resto la verdad que quedó re bien. El viento que está rompiendo las y después bueno hay todo unos micro poritos, no sé si se ven. Eso voy a arreglar todo ahora con la masilla de terminación. Las instrucciones no decían nada, así que voy a pasar primero una lija 600 al agua un poquito para que quede un poco áspera la superficie y ya voy a estar aplicando esto. ¿Vieron? Acá se nota que me quedó mal acá, acá y acá. El viento de mi... Hay un viento que me está recontra jodiendo las p***. Bueno, ahí ya le pasé a lijar esto y después voy a ver si le paso una manita más. I know I'm maybe young, but I've got feelings too. And Ya me adelanté, ya estuve lijando todo. La idea es entonces emprolijar este pedazo que es el que se ve. Vamos a ver cómo me sale. Voy a limpiar toda la zona, pasar trapito con desengrasante, todo eso y empezamos a aplicar la masilla. but I feel like doing, so let me go. Bueno, sí, ya me di cuenta que le puse un montón, así que le estoy sacando con la espatulita. Voy a volver a lijar y hacer de vuelta esto. And just listen. I know I'm maybe young,
primero apliqué en este sector, fui a preparar más, ahora ya está seco, voy a empezar a lijar esto. Bueno, mientras se secaba esto, lo que estuve haciendo fue... Ya estuve lijando de vuelta por acá, que metí la pata con la masilla de terminación. Y bueno, aproveché y le completé un poquitito acá con masilla, este pedacito donde estaba ese levantadito. Así que bueno, ahora sí voy a pasar la masilla de terminación solo en los agujeritos nomás y voy a pintar a ver cómo quedó. Voy a arrancar con una lija 80, despacito voy a ir. Y después ya voy a pasar a 120, 180. Es lo único que me queda de masilla, así que no puedo meter mucho más la pata. Y si no, tendré que salir a comprar más. I know I may be young, but I've got feelings too, and I need to do it, but I feel like doing. Estuve lijando acá con una lija 240 al agua. La voy a limpiar ahora y ya voy a pintar a ver cómo queda. Quedó genial, la verdad que buenísimo. Acá quedó una mini levantadita, pero bueno, porque no lijé bien. Después con la lija finita, igualmente acá e igualmente acá. Pero bueno, yo sé que eso es la masilla de terminación, así que es cuestión de lijar bien después, para antes de pintar el auto, cuando se vaya a lijar todo el auto antes de pintar. Tengo que acordar de lijar esto, pero lo que es esta parte quedó re prolijo, así que bueno. La verdad que contento con eso, quedó re bien. Así que bueno, ahora voy a seguir trabajando en el guardabarro delantero. Just listen. Muy bien, ya está listo. Ya está bien parejito todo. La verdad que ahora sí se siente bien parejito. Me costó mucho, pero bueno, creo que conseguí que haya quedado bastante prolijito. Ya está todo el auto lijado. Ya está toda la trompa. Le volví a pasar una lija 240 para lijar el primer. Voy a pasarle el compresor ahora para limpiar todo. Ya está limpio acá el garage. Después voy a limpiar todo el auto con un trapo, con desoxidante, thinner, todo eso para sacar todo el polvo y voy a arrancar a pintar. Todo limpito acá. Ya limpié el auto también con un trapo. Ya tengo preparadas las cosas. Diluyente, primer, catalizador, el vasito para preparar, filtro, máscara, pistola. Vamos a preparar la pintura y vamos a arrancar a pintar. Ahora sí, segundo round. And just listen. Me olvidé de tapar este agujero. I've got feelings too, and I need to do it, but I feel like doing. So let me go and just listen. Bien, parece que quedó bastante bien. Este guardabarro quedó bastante bien. Voy a dejar que seque toda la noche y después analizo cómo quedó. Bien, ya terminé con la trompa. La verdad que no quedó muy bien, que digamos. Pero bueno, yo estoy muy conforme. La verdad que este proceso de lijar, enmasillar, volver a lijar, improlijar, cuesta mucho, tienen que tener experiencia y bueno, mucha paciencia también. Haber practicado con el guardabarro trasero fue una buena idea porque la verdad que me costó mucho. No sé si da a mostrarle vuelta cómo quedó el guardabarro, o sea, ya habían visto cuando restauré aquella vez. O bueno, sí, les hago una toma más de cómo quedó el guardabarro.
Hay partes en las que dejé así nomás sin emprolijar con masilla, porque bueno, son lugares donde no se ven y no quiero cargar de masilla tanto el auto, así que esas partes así como ahí adelante en la trompa o la parte baja del guardabarro que restauré, no pasé masilla porque bueno, en ese caso va el paragolpes, va todo tapado, así que eso no se ve, pero por lo menos está limpio y bien protegido con primer. La pintura bicomponente, la verdad que esa que compré estaba muy buena, se nota que es bien firme, bien rígida sería. Metí un poco la pata ahí con la preparación de la pintura porque me salió un poco espesa. Si bien yo respeté las proporciones que decía de pintura, catalizador y diluyente, la verdad que me quedó medio espesa. Por eso, miren, me quedó así la pistola después de que terminé de pintar. Y bueno, el resultado de eso es más que nada que queda todo muy áspera la pintura, muy áspera, así que después lo que hice fue estar lijando. Ya lijé toda la trompa con una lija primero 360 suavecito para sacar todo lo áspero y después le pasé una lija 400. También volví a lijar todo el vano motor que estaba todo sucio y manchado de soldadura. Voy a tener que volver a repintar eso. De todas formas igual voy a tener que corregir porque en algunas partes me pasé lijando y llegué ahí un poquito a la chapa. Me pasaba que estaba concentrado en lijar despacito en una parte y no me daba cuenta y apoyaba esta parte de mi mano en otra y ahí me pasé lijando. Para mi poca experiencia, la verdad que estoy muy conforme de cómo quedó, estoy contento, ya está restaurada la trompa. Un paso más en la restauración del auto, ya cada vez falta menos, aunque en realidad es mucho todavía. Le tengo un miedo todavía a la pintura, pero bueno, vamos a ver, yo creo que me voy a animar a pintar el auto. Y bueno gente, si les gustó el video, denle un like, no olviden de compartirlo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos y aún no te suscribiste a mi canal, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones, así te avisa cada vez que subo un video nuevo con la restauración de mi auto, porque quedan muchas cosas más para hacer, para restaurar el auto. Si bien ahora son ya detallecitos, ya no son trabajos tan duros de chapa como lo que ya tuve que afrontar. Y eso es todo por el video de hoy, nos vemos gente, hasta la próxima, chau chau.